Hoy recordamos el nacimiento del venerable José Antonio Plancarte y Labastida, un hombre de virtud. Presentamos algunos rasgos de la personalidad y espiritualidad del venerable padre José Antonio Plancarte, expresados en la vivencia de las virtudes. Al mismo tiempo, queremos invitarles a que hagamos un constante esfuerzo por hacerlas nuestras, ya que han dejado saborear el olor de su santidad. La vivencia de estas virtudes es una columna que fortalece y sostiene nuestra identidad como familia guadalupana plancartina. Muchas veces se habla de un Antonio Plancarte grande por sus obras, y por el gran valor que él mismo fue adquiriendo y que buscaba infundirlo en los demás, así como por su amor y preocupación por la educación de la niñez y juventud, especialmente de la mujer, su deseo de hacer el bien, aún en el campo de la salud, y en fin, el gran celo por la salvación de las almas. Todo esto que inspirándose en el mandato evangélico, ide y enseñad, se convirtió en su fuerte ideal. Es importante hacer notar que, tanto estas obras como este ideal, no se dan en lo superficial de una vida humana, sino que tienen un fundamento básico, es decir, que esa capacidad de idear, crear, impulsar y dirigir empresas, estaba fundamentada en las cualidades naturales y virtudes cristianas que caracterizaban e integraban la personalidad de Antonio. Podemos descubrir en él, desde pequeño, una fisonomía natural sencilla y simpática con la cual supo atraer hacia sí el gran cariño de sus familiares, especialmente el de su madre, el de sus compañeros de estudios con los que llevó una sencilla y sana convivencia durante su adolescencia, el de su amigo y protector Ignacio Montes de Oca, amistad que mantuvo hasta el final de su vida, el gran cariño que más tarde le tuvieron las niñas huérfanas, porque encontraron en él un padre compasivo y bondadoso que les hacía sentirse amadas, y asimismo, porque su alma noble y sencilla aceptaba las manifestaciones de ese cariño. Su talento lo hacía bajarse al nivel de cuantos lo rodeaban para hacerlos felices, y no se puede dejar atrás el cariño y gratitud de las primeras religiosas que, cautivadas por el Señor y por qué no decirlo, por la personalidad fuerte y viva de su padre Antonio, con afán se empeñaban por adquirir tanto sus virtudes humanas como cristianas y sostener con ello su más querida obra, nuestra congregación. Entre muchas virtudes humanas y cristianas están la bondad, la alegría, la sencillez, la franqueza, la rectitud y la humildad, que integran el carácter y el ser de Antonio, junto con una intensa vida de unión con Dios y el ejercicio permanente de las virtudes teologales. La integran porque al profundizar en estas virtudes, se ve que una virtud se vive porque está la otra virtud, porque de ella recibe la fuerza y el espacio para realizarse. Al mismo tiempo descubren otras virtudes muy propias de nuestro amado Antonio y que más adelante se irán descubriendo. Presentamos a un Antonio bondadoso. Bondad manifestada en su trato con las personas que lo rodeaban, cuando descubría alguna necesidad concreta, ya fuera por sí mismo o porque se le expresaba, siempre estaba dispuesto y prestísimo para ayudar a satisfacer esa necesidad, desbordando entonces su bondad en un auténtico servicio. Admirable fue la bondad que descubrieron en él, las niñas huérfanas y las alumnas del colegio, al encontrar en él una gran ayuda para crecer como personas y como cristianas y sobre todo por sentirse amadas y valoradas. Descubrimos en esta virtud otras que caracterizaban a Antonio y las cuales son el sostén de esta misma, a saber, la humildad que es la vida de la verdad que llevó a Antonio a explayar su bondad. La confianza por la cual realizó libre y seguro las obras que descubrió como una necesidad y como pedidas por Dios. El sacrificio, que sin él, no hay bondad porque el servir implica renuncia. Y a José Antonio se le vio renunciar a su tiempo y comodidades para servir a los otros, descubriendo aquí su profunda abnegación. En segundo lugar tenemos a un Antonio alegre, de buen genio, que en su vida familiar, con las congregantes y con sus amigos se ve muy ameno en sus conversaciones, que hace bromas graciosamente y que acepta algunas espontáneas de las personas que trata, y esto es por la gran confianza que su temperamento sencillo sembró entre sus personas amadas. Este espíritu jovial y alegre, se puede decir con certeza,
que se debió ante todo a la paz de su alma sostenida en su admirable rectitud de intención, para buscar solo la gloria de Dios por la felicidad de los demás. Es maravilloso ver a todo un párroco de Jacona jugar con sus huerfanitas a la lotería y hacer desatinar a sus congregantes, al mismo tiempo que estimulaba la imaginación con sus graciosas adivinanzas. Por lo tanto, es de valorar la forma correcta y sencilla con que Antonio transmitía su serena y natural alegría para hacer felices a los demás sin caer en la chocantería o bajeza. Vemos que esa alegría es fruto de la sencillez de su alma, y entramos aquí una tercera virtud que queremos resaltar. La sencillez es una virtud de gran trascendencia y en ella se dejan ver otros aspectos fundamentales en la vida de Antonio, ya que la sencillez se apoya solamente en la inocencia y su vida es la pureza que lleva a la oración, al trato íntimo con Dios. En la vida de Antonio, no deja lugar a duda que él haya tenido estos fuertes cimientos. El valor y la confianza que él vivió son prueba exacta de esta pureza y de esta íntima unión con su dueño y Señor, a través de la cual experimentaba la presencia de un Dios poderoso, inmutable, justo y bondadoso, en el cual se abandona para realizar las empresas inspiradas por él mismo, y por el amor al prójimo y a la patria. La sencillez de Antonio atrajo la mirada de Dios, porque estaba asegurada por la obediencia, gran virtud que también lo distinguió puesto que sus ideales y sus proyectos siempre eran en primer lugar, una obediencia a la inspiración divina y, en segundo momento, para confirmar todo lo ponía al parecer de sus superiores, de personas que él consideraba más prudentes. Se le vio obediente también aún a los proyectos que le presentaban y le encomendaban para su realización. La riqueza de su sencillez estaba en su pobreza, pobreza para emplear sus bienes en obras de trascendencia, pobreza al estar dispuesto siempre a compartir todo su ser en el servicio de los demás. El tesoro de esta pobreza fue Jesús sacramentado, que como pan de vida, lo iba fortaleciendo para seguir entregándose con espíritu sencillo, noble y alegre. El refugio inquebrantable de su alma sencilla fue María Santísima, porque María es la sencillez misma, y porque fue ella su modelo exclusivo para llevar una vida fecunda de la que ahora somos fruto. El crisol que perfeccionó esta virtud fue el sacrificio que no solo lo llevó a entregarse bondadosamente a los demás, sino que le permitió ofrecerse como víctima de expiación, al aceptar como manso cordero, pero manteniendo muy en alto su honra y dignidad, las injurias que le levantaron, identificándose así como una alma sacrificada y por lo tanto agradable a los ojos de Dios por la profunda humildad que conllevaba. Por todo eso el alma sencilla de Antonio fue una tierra dispuesta para grandes cosechas espirituales cuyo fruto son, la educación evangelizadora, el cuidado a los enfermos y ancianos, la devoción mariana guadalupana y nuestro carisma y espíritu característico congregacional. Otro cimiento de la personalidad y espiritualidad de Antonio fue su admirable franqueza, también impulsada por su pureza y rectitud de intención que lo llevó a una sinceridad y naturalidad en sus relaciones fraternas y en sus acciones. Por lo tanto, era una persona agradable y atrayente, franqueza que no utilizó para herir a los demás, sino que amparada por la prudencia y la presencia de Dios solo buscó la autenticidad, en él, en sus congregantes, en sus superiores eclesiásticos y civiles, para vivir en la justicia, que es fruto del reino de Dios viviente. Esta, y las virtudes anteriores llevan una profunda rectitud. Hablemos ahora de ella. En Antonio esta preciosa virtud, nace del orden y de la justicia. Es un tender vigoroso y constante del alma a todo lo bueno y a lo perfecto, sin inclinarse a ningún extremo, porque se apoya en la prudencia y tiene gran influencia, porque por ella se hacen muchos bienes y se evitan muchos males. Esta virtud brilló hermosamente en Antonio. Hay testimonios que dejan ver cómo fueron deslumbrados por el brillo de esta rectitud que integraba su personalidad y espiritualidad. Un ejemplo concreto y sencillo fue cuando por circunstancias adversas lo llevaron a la cárcel. No se desesperó, sino que al punto se pone a evangelizar a los presos,
ya que en su rectitud estaba la seguridad de su destino y la claridad de su misión. Siendo sus únicas armas la humildad y la pureza de intención, que nacen del amor de Dios, de su alma limpia, de la caridad inagotable, de su sencillez y de la santidad por esencia que durante toda su vida lo llevó a sobrenaturalizar todas sus acciones, aun las más pequeñas, puesto que estaba seguro de buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Por lo tanto, se puede decir que todo su ser y todas sus obras están penetradas de una pureza de intención que lo conducen más tarde ante el trono de Dios llevando consigo sus acciones y virtudes, y no solamente las que por su grandeza merecen ser mencionadas y valoradas, sino aún las más pequeñas y sencillas. La práctica y vivencia de todo este hermoso conjunto de virtudes fueron posibles gracias al amor apasionado del venerable Padre José Antonio Plancarte por Jesucristo y Santa María de Guadalupe, quienes fueron los que infundieron en él ese valor y confianza, para luchar con tenacidad por alcanzar el reino y salvar almas mediante la propia perfección. Podemos descubrirlo como un hombre cristiano, santo, apóstol y guadalupano. Hombre en su integridad, porque desarrolló las facultades que Dios le dio desde el seno materno. Cristiano, porque conociendo a Cristo, no escatimó en seguirlo e imitarlo fielmente viviendo las enseñanzas del Evangelio. Santo, porque por su grandeza de espíritu sobrenaturalizó sus acciones que solo buscaban la gloria de Dios, y porque como sacerdote tenía la gracia y no la desperdició, al contrario la vivió en plenitud. Apóstol, porque su oración y sus virtudes lo llevaron a un apostolado práctico, de servicio y donación. Guadalupano, porque Santa María de Guadalupe penetró en su ser íntegro para modelarlo e impulsarlo en sus acciones. Y esto fue posible porque las virtudes teologales se habían encarnado en él. La fe de su alma humilde, es madre de ese valor y confianza que vivió, de ese sobrenaturalizar sus actos y sobre todo de su anonadamiento ante la grandeza eucarística que lo llevaba a descubrir la misericordia redentora de Dios. La esperanza, que le quitaba de la vista todo honor y toda riqueza temporal para desear únicamente la posesión de Dios y no por su propio bien, sino para la gloria del Dios mismo. La caridad, que es el centro de su ser y hacer, caridad que fue expresada como Jesucristo en el sacrificio y en el dolor y por lo mismo, hoy es vigente,